Pues esta charla va a ser más cortita que la anterior, ya os lo adelanto. Y es internalización de invenciones vía PCT y vía europea. El índice del que vamos a hablar es sobre el derecho de propiedad, procedimiento PCT, procedimiento europeo, la patente europea con efectos unitarios, que será una breve pincelada, y por último recomendaciones y un resumen final. Vale, a la hora de internacionalizar, hay diferentes vías. La primera vía es ir país por país, que es rentable más o menos cuando quieres ir a menos de 5 países. Como he dicho, país por país, porque cada país te va a dar el monopolio en sus territorios, no te puede dar el monopolio en los territorios que no le pertenecen. La siguiente vía es la solicitud internacional PCT, que mediante un único depósito te permite acceder después de 3 meses a los países que tú quieras, que forman parte de este tratado, que son hasta 158. Cabe destacar que no es un procedimiento de concesión, es un procedimiento de tramitación. Centraliza los trámites, pero cuando llegas al final de esos 30 meses, a ti nadie te ha concedido una patente. El concepto de tengo una patente internacional es totalmente erróneo. Nadie tiene una patente internacional porque no hay ningún organismo que pueda dar monopolio en ningún territorio que no le pertenezca. Entonces, las patentes internacionales no existen. Son solicitudes que pasan una tramitación común para luego ir país por país. Y la última vía es la vía de patente europea, en el que un único depósito se puede acceder posteriormente a 39 países, que son los miembros del Convenio de Patente Europea, más 7 que han establecido acuerdos, como veremos, por lo cual podemos acceder a un total de 49 países. Luego, ¿por qué vía optamos? Pues eso depende, es una estrategia comercial, a fin de cuentas, depende de nuestro mercado objetivo, de dónde estén los competidores y de nuestro presupuesto, a fin de cuentas, porque más países, más caro. Entonces, es una decisión puramente comercial que ya tiene que establecer y diseñar el propio solicitud, que conoce su campo, sus competidores, y etc. ¿Y en qué se basa toda esta internacionalización? Se basa en un aspecto que es el derecho de prioridad, del que vamos a hablar ahora. El derecho de prioridad es el plazo para efectuar nuevas solicitudes de títulos de propiedad industrial en otros países, que se basan en un registro anterior, en el primero que hemos hecho. Por ejemplo, esto es un ejemplo, hacemos el primer depósito el 1 de enero de 2025 en España. Pues luego tenemos 12 meses, tanto en patentes como en modelos de utilidad, en las dos modalidades, para ir internacionalizando a otros países. Y nuestro límite es el 1 de enero del 26. Tenemos en marzo en Estados Unidos y en Europa, que es la última, el último día del plazo, que es el 1 de enero del 26. Y podemos solicitarlo en tantos países como los que pertenezcan al convenio de la Unión de París, que son hasta 181. Y lo que hay que tener en cuenta es que es la misma invención, es el mismo documento, pero en diferentes idiomas dependiendo de los países a los que quieras solicitar. Y en todos ellos vas a reivindicar el depósito que has hecho primero en el de España. Presentas en Estados Unidos reivindicando en prioridad de España. Presentas en China reivindicando en prioridad de España. Y hasta el último en el plazo, que es, por ejemplo, Europa, reivindicando en prioridad de España. Haciendo esto, evitas que tú mismo te pises tu novedad, porque eso es lo que ocurre cuando no hay derecho de prioridad. Repito que es la misma invención, la misma fecha de prioridad, que es el primer depósito, diferentes idiomas dependiendo de los países que vayan, porque cada país te pide la solicitud en su propio idioma, y son títulos de propiedad industrial independientes. Es decir, que si yo solicito en China y en China infrinjo algo y me tiran abajo la patente, el resto me sobrevive, porque son independientes. Cada país gestiona sus propios títulos y no dependen unos de otros. Te los pueden tirar en unos países y en otros te sobreviven. Son títulos totalmente independientes. Y del concepto de derecho de prioridad sale la familia de patentes, que es la misma patente en diferentes idiomas, porque a lo largo de ese año de prioridad se ha ido depositando en diferentes países, pero la invención es la misma. En la relación entre la novedad y el derecho de prioridad. Como acabo de decir, tras 12 meses, la primera solicitud destruye la prioridad de las solicitudes posteriores. Por ejemplo, aquí tenemos una patente española solicitada en enero de 2003 y después los mismos solicitantes deciden registrarla en Estados Unidos en febrero de 2004 y hacer una solicitud internacional en junio de 2004. Porque va a pasar que cuando les llegue el informe del estado de la técnica en esos dos países van a ver que su primera publicación, o sea, perdón, su publicación refiriéndolo a la patente nacional destruye por novedad todas las reivindicaciones, porque no han respetado ese periodo de 12 meses y ya se pisan a sí mismos, aunque sea el mismo investigador y la misma invención. Hay que hacer todas esas pasos de internacionalización en los 12 primeros meses desde la fecha de presentación. Y esto nos recuerda a lo mismo de antes, que es que
una publicación destruye la novedad de una solicitud de patente posterior. Esto es lo que habíamos visto antes, de que el IET con su paper le cargó la novedad de la solicitud que habían presentado pues unos meses después, al final. Entonces, relacionando estos dos conceptos, no divulgar o publicar antes de presentar una solicitud de patente o modelo de utilidad. En admisión a trámite, unos 4 o 5 días desde el depósito, te conceden fecha de presentación que es retroactiva al depósito y luego ya puedes divulgar de forma segura. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la internacionalización es en un periodo de 12 meses de fecha de presentación. Con lo cual, ¿cuál es el orden? Primero, fecha de presentación. Después, 12 meses para internacionalizar y divulgas cuando quieras. Cuando hablo de divulgar, no solo hablo de publicar el paper, que por supuesto también es cualquier tipo de divulgación donde destripes tu invención y quede huella digital. Quiero decir, una charla en un congreso muy larga donde destripes absolutamente todo y quede grabada. Si se encuentra, te pisaste a ti mismo. Entonces hay que tener también un artículo en un periódico en el que simplemente es un titular y 4 detalles tontos, no pasa nada. Pero en cuanto destripas tu invención y deja huella digital, te has autodivulgado. Si se encuentra, te pisaste después tus derechos y tus requisitos de patentabilidad porque la novedad ya no la tienes. ¿Dónde debe realizarse la primera solicitud en una patente en el mundo? Pues el resumen es que en la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando esa invención esté desarrollada en suelo español. Para los solicitantes que tienen domicilio, residencia o sede social en España, obligatoriamente ese depósito en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ese primer depósito. Puede ser una patente nacional o modelo de utilidad, que se puede presentar en cualquier lengua oficial, pero en un mes te la van a pedir en castellano, porque siempre te la piden en castellano. Puede ser una solicitud internacional PCT en castellano o en inglés, te la van a pedir en castellano en un mes, o una solicitud de patente europea que solo pueden ser en inglés, en francés o en alemán, pero en España te van a pedir la traducción al castellano. Sí que es verdad que se puede presentar en España, pedir autorización para irte al procedimiento de concesión fuera, eso se puede, pero hay que presentarlo primero en España con los documentos en castellano y pedir autorización. Y esto es, como os he dicho antes, os lo adelanté un poquito por el interés para la defensa nacional. En admisión a trámite, lo que se realiza también es evaluar si esa invención tiene interés para la defensa nacional. Si tiene interés para la defensa nacional, se remite al Ministerio de Defensa para que lo confirmen y si es que sí, se declara secreta y son las únicas patentes que no son públicas, las secretas, pero son las que tienen interés para la defensa nacional. Eso no ocurre nunca. En admisión a trámite ya te dicen, no tiene interés para la defensa nacional, puedes continuar. Entonces, ese es el sentido de que se obliga siempre al primer depósito en España, aunque pides autorización para luego irte fuera. Pero hay que depositar en España porque España tiene que evaluar si tiene interés para la defensa nacional. Porque si lo tiene, se lo queda y ya la retiene y la hace secreta. Pasamos a hablar de la primera vía de internacionalización, que es la del PCT, la Patent Cooperation Treaty, que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Es una vía de internacionalización que te permite acceder hasta un total de 158 países. Cada año, bueno, cada año no, pero se han ido añadiendo países al tratado y actualmente estamos hasta en 158. Es un procedimiento de solicitud internacional, como digo, en que los trámites se unifican y te permite acceder después de 30 meses hasta 158 países. Es más simple, más barato y una tramitación en castellano, que una vez que internacionalizas esto es muy valioso. Pero lo que no es un procedimiento de concesión completo, porque cuando termines esos 30 meses nadie te ha concedido nada, porque ningún organismo internacional puede conceder monopolios en territorios que no son los suyos. Y eso no es un procedimiento de concesión. El concepto de patente internacional no existe. Tú tienes una solicitud internacional que te permite ir después a otros países, pero no tienes nada concedido. ¿Cuál es el procedimiento de tramitación en este caso, no de concesión? Pues el primero es en la presentación de la solicitud, en las oficinas receptoras, que puede ser la oficina internacional que está en Ginebra o en las oficinas nacionales autorizadas, que en este caso España está autorizada. Y los idiomas hay 10 y el español está entre esos 10 que se admiten, tanto para la solicitud como todo el procedimiento de tramitación. A continuación tiene lugar la fase de informe de búsqueda y opinión escrita, que lo realizan las autoridades internacionales de búsqueda, las ISAs se llaman, las International Search Authorities, que la OEPM vuelve a serlo, la oficina española, y emite el IBE y la opinión escrita en un plazo de 3 y 9 meses. Solo hay dos oficinas, dos ISAs de estas autoridades internacionales que tramitan en castellano, que son Chile y España.
Y luego a continuación hay una fase que es opcional, que es la del examen. Después del informe de búsqueda también puedes someterte otra vez al examen, habiendo planteado si quieres o no modificaciones, pero esto es opcional. Y todos los procedimientos internacionales, como veremos, son bastante caros, esto es opcional y generalmente no se hace. La gente directamente espera que pasen esos 30 meses para ir a las fases nacionales en cada país. Se entra después de esos 30 meses en fase nacional y cada país de forma propia es el que tramite esa patente, la evalúa y concede o no el monopolio en sus territorios. Bueno, y esto es una comparación de las dos líneas de internalización, la que se basa en el Convenio de la Unión de París, que sería el país por país, con vía PCT. Aquí vemos, por ejemplo, que se presenta la solicitud pues en un momento, que se denomina mes cero, y tienes 12 meses para internacionalizar. No hay que esperar al 12, que este esquema es un poco lioso. En cualquier punto de esta línea tú puedes internacionalizar, pagando en cada país las traducciones, las tasas de las oficinas y si necesitas ir con un representante local, pues con el representante local. Mientras que la vía PCT, tú presentas la solicitud, bueno, perdón, esto es con una prioridad delante, hay una prioridad. La presentas en un país y como tarde a los 12 meses presentas la solicitud internacional. Luego tienes el informe de búsqueda, la publicación a los 18 meses desde la fecha de prioridad. Estas son las fases que son opcionales y generalmente no se hacen. Y esto sí que es en el mes 30 vas para ir por país. ¿Y por qué es muy importante esta vía internacional? Porque retrasa la decisión de internacionalizar 30 meses. 12 meses, los 12 meses que hay en una vía normal son bastante apresurados. Muchas veces acabas de recibir el IET, no sabes cómo reaccionar, es bastante atropellado del tiempo. Pero si accedes a la vía PCT internacional, puedes esperar 30 meses y también diseñar tu estrategia de comercialización, ver el mercado, ver cómo te está funcionando el producto, a qué países tiene sentido ir, dónde están tus competidores, dónde hay cosas similares. Entonces, estos 30 meses son pues muy atractivos cuando quieres internacionalizar. Y luego, el informe de búsqueda internacional no es vinculante. La forma, la veremos después, es como un IET, a fin de cuentas, es como un informe de búsqueda técnica nacional. Pero no es vinculante. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que eso se va a ser accesible, lo que es en el expediente, y tú vas a ir con país por país con esa carta de presentación. Tener un IBI negativo y acceder a ese país te van a evaluar, pero te van a evaluar cuando ya tienes un IBI negativo. Entonces, compensa que ese IBI sea positivo y luego trabajar también para que ese IBI sea positivo en algún punto, como veremos a continuación con el PCT directo. ¿Dónde se presenta la solicitud PCT? Ah, sí, disculpa. En esa segunda vía, la divulgación, o sea, es decir, la fecha de presentación, que era como lo preceptivo, ¿no? Para a partir de ahí poder empezar a divulgar, en esta segunda vía también sería el mes cero. Esta. Aquí está, digamos, introducida en este esquema como que has pedido una solicitud nacional antes, pero puedes empezar en la solicitud PCT. En ese caso, tu fecha de presentación es la presentación internacional. Y una vez que tienes esa fecha, puedes divulgar, porque lo importante es la fecha internacional. Y la vía es de divulgación, que en nuestro caso también incluye tesis, por ejemplo, presentación. Sí, las tesis. ¿Alguna tiene ventaja en cuanto a rapidez? No, la primera presentación, ya sea nacional o si directamente quieres empezar por la internacional, esa es la primera fecha, la de la solicitud por la que empieces. Puede ser nacional o internacional. Y esa ya es la que tienes para a partir de ahí divulgar lo que tú quieras. En ese caso es igual. Claro, como por ejemplo, un poco muy positivo la PCT y es el tiempo que tienes para iniciar. En plan, como un compañero del viaje que si no es imposible. En 12 meses es muy apresurado porque el IET normalmente se emite de media a los 7 meses de la fecha de presentación, pero no se respetan todos los servicios porque depende de cómo esté de saturado el servicio de la UPM correspondiente y te puede llegar un IET en el mes 11. Y en un mes vas a decidir a qué países vas y con qué presupuesto, es muy complicado. Entonces, para eso esta extensión de 30 meses, son 2 años y medio, es muy grande. Y las tesis, bueno, supongo que lo sabéis, se pueden bloquear a nivel de divulgación. Se pueden exponer en privado y que no se publiquen ni se liberen hasta bastante tiempo después. Yo creo que es claro porque la información es el acceso abierto al final de la universidad, eso está mucho automatizado y eso cuando tienes algo que es industrial hay que tenerlo en cuenta. Es obligatorio en Teseo, todo lo que sale de fondos públicos
publicarlo, pero puedes pedir ese bloqueo de X meses con fines de propiedad industrial. Entonces, que tenga una base de música industrial, hay que... También buscamos en TSEO, yo busco en TSEO a veces. Sí. ¿Dónde se presenta la solicitud internacional? Como he dicho, en las oficinas receptoras. En el caso de España, nacionales y domiciliares o sede social en España es en España, y también se pueden oficinas receptoras alternativas como la Oficina Internacional que está en Ginebra o en la Oficina Europea de Patentes en la EPO. Pero como he dicho, siempre obligatoriamente en España en castellano, y luego si quieres autorización para irte fuera, porque hay que comprobar esto de que si tiene o no interés para la defensa nacional, y si se incumple, la solicitud internacional nunca tendrá efectos en España. ¿Qué documentos tiene la solicitud? Pues de nuevo está siempre armonizado. Las partes del documento son las mismas, lo que pasa que en el procedimiento internacional la instancia se denomina petitorio. El petitorio es este documento que tenemos a la derecha, que es un PDF que se descarga de la web, que es autorrellenable, está en castellano, etcétera, etcétera, es lo mismo. Y aquí está una comparación también de una solicitud de la casa, esto creo que son sondas fluorescentes. A la izquierda tenemos la solicitud nacional y a la derecha la internacional. Y de nuevo, en la primera página es información administrativa. La nacional se presentó el 4 de julio del 2017 y la internacional el 4 de julio del 18, totalmente al límite. Ese es el límite del plazo que podía. No hace falta ajustar tanto, por si acaso. Lo único que veréis aquí que hay mucho texto de nuevo, porque al ser una patente internacional también tienes que adelantar como los países a los que quieres ir, que luego no es real porque en el 30 los confirmas realmente, pero al principio, y sí, creo que si no designas ninguno por adelantado, te los ponen todos. Entonces estos son los apartados extra de países a los que vas a ir. Y luego también en la publicación internacional le ponen como la filiación a todos los inventores y a todos los titulares, cuando normalmente en los países nacionales eso no se hace. Por eso es como más texto, pero esto es, de nuevo, solo la información administrativa, porque los formatos están armonizados. Y esto es un ejemplo de que son solicitudes idénticas, ya sea nacional o internacional. La descripción es la misma, la reivindicación es lo mismo y el resumen es lo mismo. A la izquierda tenemos de nuevo las reivindicaciones de la solicitud española y a la derecha las reivindicaciones de la solicitud internacional, y son idénticas. Se tramitan las dos en castellano, pues es lo mismo absolutamente. Y esto es una muestra del informe de búsqueda internacional, el IBI, que de nuevo es análogo a lo de la fase nacional. A la izquierda tenemos un IET de la fase nacional y a la derecha el IBI de la fase internacional. Y vemos que se citan, de nuevo es un IET y un IBI positivo, se citan un paper y una patente que no afectan a los requisitos de patentabilidad porque son AES, simplemente muestran el estado de la técnica a estas reivindicaciones. Y esto luego, como ya era positivo, fue por solicitud internacional, se vuelve a hacer una búsqueda en el IBI, pero la diferencia de meses es pequeña y generalmente no sale nada, no se publica nada que no existiese con anterioridad. Entonces, de nuevo, ese informe vuelven a ser AES para las reivindicaciones. Entonces, son tanto un IET como un IBI positivo en este caso. Y que es un aspecto muy interesante que se ha incluido hace relativamente poco en el procedimiento español, que es el PCT directo. Esto ocurre o se puede optar a ello cuando primero se realiza la fase nacional en España y a los 12 meses, bueno, o antes, pides la solicitud PCT también en España. Y esto tiene sentido cuando en el IET de España, en el informe de anterioridades de España, te ponen objeciones de algún tipo, es negativo. Entonces tú presentas la solicitud PCT ya con una carta o incluso modificaciones de esa solicitud inicial, con el objetivo de superar objeciones. Es decir, ¿qué son? Son comentarios o modificaciones respecto al procedimiento previo español, donde tú tienes como objetivo superar las objeciones que te han puesto. Los requisitos es que todo sea en España, tanto el procedimiento nacional sea en España como la búsqueda encargada, la autoridad encargada de hacer la búsqueda internacional también sea España. Y el procedimiento es, junto con la solicitud internacional, adjuntar una carta PCT directo, que no es un formulario de ningún tipo, es una carta a Word que vosotros queráis, pasada a PDF, con los argumentos que consideréis. Y si has hecho modificaciones en las reivindicaciones, una copia con control de cambios para identificar exactamente qué es lo que se ha cambiado. Y eso, en la carta argumentas lo que sea. ¿Y esto por qué tiene mucho sentido? Porque, repito, tú luego vas a ir país por país con una carta de presentación que es tu IBI. Entonces tu objetivo en todo momento es que ese IBI sea positivo, para luego irte a los países con ese informe positivo.
Y también cómo se pide en el petitorio, que es en el formulario que vimos antes, al final del todo hay un apartado que se llama otro. Pues ahí pones PCT directo / observaciones informales y metes tus modificaciones si es que las has metido con la copia de control de cambios y una carta PCT directo aparte explicando lo que has cambiado y por qué, que el objetivo es pues eso, subsanar esos fallos que te han hecho, que te han puesto. Y esto, sí. ¿Y esto lo tienes que hacer cuando la solicitud? ¿O Sí. lo puedes hacer durante el periodo posterior? No, en la solicitud. Sí, lo tienes que poner en el petitorio y eso va con la solicitud. Todo de 12 meses. O Sí, la solicitud internacional, si haces un depósito previo en España, es la solicitud durante esos 12 meses. No tiene que ser el 12. Yo no recomiendo esperar el último día. Un poco antes, pues puede ser, está bien. Ahí cuando rellenes el petitorio, al final justo hay un apartado que es como otro y ahí señalas que vas a ir con PCT directo y añades esta documentación, la carta PCT, y si haces cambios, la copia con control de cambio. En el momento de la solicitud internacional, que tiene que ser dentro del periodo de prioridad, esos 12 meses desde el primer depósito. Entonces, esto es un caso real que tuve yo, es un PCT directo, que en la fase nacional, en la de España, yo había encontrado un montón de X, porque esto era una fórmula Marcus, no sé si sabes lo que es como una fórmula general donde los sustituyentes de química se ponen R igual a y un montón de grupos funcionales. Entonces, digamos que esa fórmula general tenía un montonazo de grupos funcionales, pues yo encontré compuestos que entraban totalmente en la descripción de esa fórmula general. Entonces me cargué un montón de reivindicaciones con lo que ya había encontrado. ¿Y qué hicieron en el PCT directo? Hicieron un cambio una modificación de reivindicaciones y quitaron justo los sustituyentes que yo había encontrado, justo para ajustarse a patentabilidad. Entonces yo luego volví a hacer una búsqueda en el IBI, no encontré cosas nuevas, lo que encontré ya no les afectaba y las X se convirtieron en AES. Ese es el objetivo final de un PCT directo, tener un IBI positivo e ir país por país con IBIs positivos. Y aquí pusieron modificaciones sin ampliar contenido, muy importante. Puedes quitar, puedes reformular, puedes cambiar de sitio, pero no puedes añadir cosas nuevas. A mí, en mi caso, lo que hice fue quitarme sustituyentes R, pues eso está permitido. Entonces, modificaron, me explicaron los cambios, que la explicación es solventar la falta de novedad, porque yo les había puesto falta de novedad. Con esa explicación es suficiente. Entonces, las X se transformaron en AES. ¿Cuáles son las ventajas de empezar con un depósito español y una fase de concesión española y después pasarte a PCT designando como ISA, como Autoridad de Búsqueda de España? Pues primero, la prioridad española permite obtener protección antes en España y en función de las perspectivas de patentabilidad, porque por una parte tienes el IET y por otra parte vas a tener el resultado del IBI. Te permite decidir si te quedas en patente o cambias a modelo de utilidad ya con dos opiniones, la del IET y la del IBI, para finalmente no quedarte sin protección en tu país original, que es España. Porque no lo he comentado antes, pero durante el procedimiento de concesión puedes cambiar de patente a modelo de utilidad y de modelo de utilidad a patente. Eso se puede hacer. Si empiezas por patente, puedes cambiarte a modelo de utilidad antes de que finalice el examen sustantivo, y si empiezas por modelo de utilidad, puedes pasarte a patente antes de que se resuelva la concesión o denegación del modelo de utilidad. Entonces, si tú tienes un IET negativo y ves que es que no vas a poder solventar de ninguna de las maneras, una estrategia es, vale, pues me voy a modelo de utilidad, que no tiene examen, entonces vuela por modelo de utilidad. Entonces, al tener dos opiniones aquí en la primera, tanto la del IET como la del IBI, si los dos son negativos y por PCT y todo directo no he podido, primero me cambio a patente a modelo de utilidad aquí en España y luego en la vía internacional voy a los países que solo me acepten modelo de utilidad. No me voy ni a Estados Unidos ni a la EPO porque me van a pedir patente y me van a volver a tirar abajo la EPO. Como he comentado antes, la disponibilidad del IET suele ser de media en 7 meses. Estos son las medias del año pasado, están actualizadas, pero depende del servicio. Hay servicios que están más saturados y son más de 7 meses. Entonces, si vas a ir pues, país por país, se te está comiendo el plazo de la prioridad para poder internacionalizar. Las ventajas de hacer este sistema es que todas las tramitaciones son en español y las tuyas las puedes consultar en la oficina por teléfono, como he dicho antes en el examinador de guardia, entonces todo se tramita en castellano. Y luego, si tú designas como ISA otra autoridad que no sea España, lo que te van a pedir es que, lo que piden siempre es que les envíes el informe, el primero que recibiste, con las citas, con los documentos que te dijeron que te afectaban. Y cada documento enviarlo cuesta dinero.
como si lo haces todo en España y ya tenemos esos documentos, ya lo tenemos todo, no tienes que pagar por esos documentos, por aportar esos documentos, que son las referencias que te han afectado en el IET o no, pero te han nombrado, digamos. Más ventajas. Si primero presentamos patente nacional y luego PCT, se te reembolsa la segunda tasa de búsqueda. En este caso sería la internacional. 1.845 euros no las buscas, o sea, no lo pagas, porque esa segunda búsqueda se basa totalmente en la primera. Y de la misma manera, si empiezas por PCT y en esos 12 primeros meses te pasas a España, la segunda tasa de búsqueda, que en ese caso sería el IET, no lo pagas, se te devuelve, porque la segunda búsqueda se basa en la primera. Viendo esto, ¿qué tiene sentido? Empezar por la barata, porque la que no pagas es la segunda. Entonces, tiene sentido empezar por España, antes de pasar a la PCT. Y también, si después de la PCT, después de los 30 meses, decides ir a la fase europea, se llama procedimiento Euro-PCT, hay un descuento muy notable en la tasa de búsqueda. La tasa de búsqueda son 1.520 euros, pero digamos que reconocen las búsquedas que hace la oficina y la calidad de las búsquedas y te descuentan 1.300 euros. Se queda con una tasa de 220 euros. Y por otra parte, bueno, eso que compensa por estos descuentos empezar por la española y recordar, como he dicho antes, que si el primer depósito lo haces en España, tienes posibilidad de subvención en el procedimiento, en el programa anual que hace la oficina en los meses de abril, si eres esas entidades que habíamos dicho, persona física, pyme, emprendedor, gran empresa, pero solo para internacionalización, e instituciones privadas sin ánimo de lucro. Como resumen, la vía PCT tiene facilidad de acceso hasta 158 países, la tramitación en todo momento es en castellano, retrasas la entrada a país por país 30 meses, lo que te permite diseñar muy bien tu estrategia de comercialización, te permite elegir también patente y modelo de utilidad tanto en España como cuando accedas a los países correspondientes, hay los reembolsos que hemos dicho, y hay una posibilidad de llevar a cabo el PCT directo entre la fase nacional y la internacional para intentar enmendar una opinión negativa. Y después de PCT puedes optar también a la vía europea, a la fase regional europea que se denomina Euro-PCT. Y estas son las tasas. Son 3.300 euros aproximadamente y si se realiza online te hacen un descuento en la primera, en la de presentación. Son tasas de presentación, transmisión, búsqueda y tramitación de documento de prioridad. En esta sumatoria no está la de prioridad, pero bueno, serían 30 euros más. Y luego ya pasamos a la vía internacional europea, que se basa en el convenio de Múnich. Por la vía europea puedes acceder hasta 39 estados más 7, 39 son los propios firmantes del convenio de Múnich, en el que están todos los estados miembros de Europa, y luego hay acuerdos con hasta 7 países, algunos son por ejemplo como Marruecos, Túnez o Camboya, sí, de repente. Es un proceso unitario hasta concesión, pero luego no es una patente única para la Unión Europea. De nuevo, cada patente es independiente en su territorio. Tú puedes tener un competidor que te tira la patente, por ejemplo, después en Francia, pero te sobrevive en el resto de países, porque son títulos independientes en cada país. Todo está gestionado y tramitado por la Oficina Europea de Patentes, por la EPO. Se presenta a través de una oficina nacional, en este caso la OPM, que lo remite a la EPO o directamente a la EPO, pero para ir directamente a la EPO en España hay que pedir autorización. Los idiomas oficiales de toda la tramitación son español, francés y alemán, y ya está. Como solo se puede ir por patentes en la EPO, siempre hay etapas de búsqueda y examen, y una vez concedida hay que solicitar la validación en los países a los que tú quieras ir. La validación normalmente, y en España, consiste en pagar una tasa y traducir, si no está en Castilla. Bueno, que no va a estar porque los tramitación son inglés, francés y alemán. Y desde junio de 2023, como diré posteriormente, ha entrado en vigor la patente unitaria, que España no está adherida. El proceso de tramitación, de nuevo, es análogo al, por ejemplo, el nacional, porque todos los países de Europa y en general el mundo sigue la estela y el halo de la EPO, porque tratamos de estar todos armonizados. ¿Dónde se presenta la solicitud? Pues como he dicho, en la EPO o en las oficinas nacionales de los países firmantes. Pero si es España, presentas en España y luego autorización para irte, si quieres, directamente a la EPO. Idioma, inglés, francés o alemán. No se puede ni tramitar en español ni presentar ningún documento en español. Luego tiene la fase de informe de búsqueda, que es como el IET, es la búsqueda que realiza el examinador de anterioridades para juzgar tu invención. Luego tiene lugar el examen, que ya es el flujo de comunicaciones que hemos dicho para tratar de llegar a un texto que sí sea protegible, haciendo los cambios que haya que hacer. Y posteriormente la concesión o denegación, en el que las oficinas no pueden evaluar nada y están obligatorias a aceptar lo que haya decidido la EPO, pero hay que validar, hay que presentar una tasa y sobre todo la traducción.
Porque, por ejemplo, en España no hay nada en vigor que no esté en castellano. Y por último, hay un procedimiento de oposiciones que estoy pensando que no lo conté en el nacional, que es que en la EPO dura 9 meses, en el nacional 6, que es que una vez que se produce la concesión o la denegación, hay este periodo, en este caso es de 9 meses, de que los oponentes se pueden oponer a la concesión, alegando solo que no cumple los requisitos de patentabilidad, novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, que se ha ampliado el contenido relativo al primer depósito, que las modificaciones en algún punto se amplió el contenido y eso no puede ser, o que no haya suficiencia descriptiva. Entonces, esos tres motivos, un oponente se puede pues, oponer a tu concesión. De nuevo, te establece un flujo de comunicaciones entre el oponente, la oficina y el titular. El titular tiene capacidad de réplica y se evalúan esas oposiciones. Se estiman, por lo cual se cae la patente abajo, o se desestiman o se mantiene. También se modifica, a lo mejor se cae una parte solo de la patente. Entonces, eso se llama que se limita, se queda más pequeñita, pero sobrevive, digamos. Pues en la EPO esta fase dura 9 meses. Y luego tiene ya lugar el paso de validación y traducciones y la publicación en los diferentes países. De esta manera se puede acceder hasta 46 patentes nacionales y lo importante es que no es una patente única para toda la Unión Europea. La entrada en vigor y vía legal de cada patente depende del país correspondiente. Como resumen, pues te permite la facilidad de acceso a hasta 46 países. Los idiomas de tramitación son inglés, francés y alemán. También hay un procedimiento acelerado, que en este caso se llama PACE, que es análogo al CAP español. Toda la gestión la realiza la Oficina Europea de Patentes. Puedes pedir efecto unitario, como veremos después. Después de la PCT se puede ir a Europa, que esto sería la vía EuroPCT. Y también, como hemos dicho, hay un posible reembolso de la tasa de búsqueda europea porque digamos que aceptan y se fían de la búsqueda que se ha hecho previamente en España. Pero después hay que considerar que aparte de estas tasas de la tabla hay que pagar la traducción y la validación en los países a los que decidas ir después de concesión. La tramitación europea es la más cara. Tiene tasa de presentación, búsqueda, examen, designación y concesión. Y también, si te pasas de 15 reivindicaciones o te pasas de 35 páginas, cada vez pagas más. Como he dicho, si vienes de una PCT española, la tasa de búsqueda te la dejan en 220 euros, o sea, te quitan 1.300. Y ahora ya hablemos de la patente unitaria. En junio de 2023 se aprobó la patente unitaria o patente europea con efectos unitarios, que es una patente que se concede también en virtud del Convenio de Múnich, que otorga un efecto unitario. Lo cual es una protección uniforme en 18 Estados miembros de la Unión Europea, por lo cual ya no se lleva a cabo el paso de validación. Los efectos son uniformes en todos los países de forma automática, en esos 18 países. ¿Qué es lo bueno o malo? Que solo puede limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto a todos los miembros participantes. Si te lo tiran abajo en Francia, automáticamente te lo tiran abajo en todos los 18 países. Entonces eso también es una decisión comercial. Tienes que ver dónde están los competidores y si se suelen revolver o no para decidir si quieres tener un efecto unitario y que vaya todo en bloque o te quedas país por país. Sí. El contenido es el mismo de la patente europea porque la tramitación es exactamente la misma. Lo único que es cuando se publica la concesión tienes un mes para pedir ese efecto unitario, que es optativo, si no quieres no lo pides y validas igualmente, y es gratis, simplemente la petición, efecto unitario sí o no, y ya está. Esta es una comparativa de los Estados miembros del Convenio de Múnich, de la patente europea, y los estados que están adheridos a la patente unitaria. Y como vemos, España no está en la patente unitaria. En España siempre hay que validar y pagar la traducción, o sea, bueno, pagar la tasa y adjuntar una traducción. Y esto, desde el punto de vista comercial, puede ser una ventaja. Diferenciarse de esos efectos unitarios. ¿Por qué no forma parte España de la patente unitaria? Por cuestiones lingüísticas. En primer lugar, España siempre ha reivindicado de siempre que en la EPO se acepte el castellano. O sea, en la Oficina Europea que acepten el castellano como idioma de solicitud y de tramitación. De hecho, en las marcas europeas se acepta el castellano y se acepta el italiano. Y de hecho, la oficina de marcas europeas está en Alicante. Pero en la EPO nunca han querido aceptar el castellano. Por otra parte, en toda la casuística, que yo me pierdo mucho porque es jurídico, en toda la casuística que puede dar lugar en las infracciones en una patente unitaria, hay algunos casos en los que a un titular español le puede tocar ser parte en un juicio en alemán. Depende de quién es el titular, quién es el infractor, en qué suelo se produce, hay como mucha variabilidad, pero en algunos casos le puede ocurrir que a un titular español le toque defenderse en un juicio en alemán.
Y eso, pues, desde luego no es positivo para a un titular castellano, español. Y luego, por otra parte, que ahora mismo no ocurre porque estamos en un periodo transitorio donde todavía se aportan traducciones, pero si España se adheriese a este sistema y finalizara ese proceso transitorio, estarían en vigor en España patentes que no han estado ni nunca van a estar en castellano. Actualmente, todo lo que está en vigor en castellano, por obligación, se traduce al castellano. Es una obligatoriedad que hay en España. En vigor, en nuestro país están en vigor las cosas en castellano. Traduces y estará en vigor. Pero si nos adherimos a la patente europea, llegará un momento en que haya patentes inglesas en inglés, en francés o en alemán que nunca se han traducido y estén en vigor aquí. Se confía en las traducciones automáticas, pero pues no gusta mucho esta opción. Por último, una serie de recomendaciones, que es la estrategia de internacionalización que se recomienda en general desde la oficina, que es empezar depositando en España y luego, antes de los 12 meses, pasarte a vía PCT. Como he dicho, hay descuentos porque en este caso empezarías pagando el informe de estado de la técnica, pero luego la tasa internacional de búsqueda te da descuento, te queda en 0 euros. Por otra parte, en este punto intermedio, en este bypass, tendrías la opción de ir a PCT con PCT directo. Eso solo se permite si las dos fases están realizadas en España. Si empiezas por PCT y luego por España, o sea, si lo haces al revés, digamos, se te reembolsaría la tasa de búsqueda de España, o sea, la segunda siempre es la que se reembolsa. Y si depositas en España, tienes acceso al programa de subvenciones que he venido repitiendo. Y la otra opción es si en algún instante quieres ir a vía europea, lo primero, pues eso, os recomiendo empezar en España para hacer lo que he comentado con anterioridad, o sea, para replicarlo, y a los 30 meses, que son los 2 años y medio, decidir entrar en fase regional, que es la patente europea. La tasa de búsqueda, que eran 1.520 euros, se te quedan 220 porque reconocen la búsqueda y la calidad de lo que ha aportado España en la fase internacional. Hasta este punto toda la tramitación es en castellano, lo cual es muy positivo, luego ya te metes en la patente europea a tramitar, entiendo que en inglés. Un aspecto positivo de nuevo son pues el dinero, el ahorro que he dicho y de nuevo el programa de subvenciones al que se puede acceder si tu primer depósito es en España y el primer procedimiento es en España. Luego aquí también una tabla resumen que como os van a pasar las presentaciones, pues la podéis luego ver con calma. Depende de cuántas solicitudes hay que hacer, tantas solicitudes como tramitaciones, como resoluciones y luego como mantenimientos. Lo único que quiero destacar es que cuando vas por patente europea y validas, mantienes y pagas tantas tasas de anualidades, digamos, como países en los que hayas validado, a no ser que pidas efectos unitarios, entonces pagas una tasa única a la EPO, pero es más alta que las individuales de los países, porque pagas solo una, pero es más cara. Y esas tasas luego de mantenimiento, si haces efecto unitario, también son más altas que las... Solo pagas una, pero es más alta. En teoría, lo hacen para que no sean, dependiendo de los países los que quieras validar, porque a lo mejor si validas en 2, la unitaria es más alta. Pero si validas en 18 países, bueno, no, te voy a decir en 10 o en 8, a lo mejor te compensa, es menos la tasa unitaria, pero sabiendo los efectos jurídicos que esto tiene, que es que si te la tiran abajo en un país, automáticamente a los 18 se van fuera. Entonces, esto al principio estaba como muy contestado, que España no se uniese a la patente europea, pero ahora al final es una oportunidad de comercialización porque diferencias el mercado español. Si te lo dañan en algún otro punto, tú mantienes tu mercado español. Entonces puede ser una estrategia bastante aceptable. Esto ya es un tema empresarial y comercial. Pero que España no esté en la patente unitaria no es tan mal. O sea, es diferente, no es necesariamente mal. De nuevo destacar que esta es la página web de la oficina que veníamos comentando que ha mejorado muchísimo, que está toda la información que os podéis imaginar. Aquí está, en esta esquina, la lupa, que es un buscador donde pones palabras clave, pones directrices, te lleva las directrices, pones PCT directo y te lleva la resolución de PCT directo. Hay muchísima información y está muy bien ordenada. Ahora sí, ahora ya sí. Y lo mismo, ya termino y en algún punto cuando queráis necesitaría el feedback, que me lo piden en la oficina. Y ya está. Y a las dudas que queráis, pues...
Perfecto. Luego eso, las van a pasar las presentaciones que entonces, pues, con calma. ¿Alguna duda, alguna cosa que queráis poner? Una cosa que dice, la verdad es que da la sensación de que el tema de la integración está muy ligado como a la estrategia comercial, ¿no? Es que se basa en eso. Claro, es que al final lo que tú quieres es bloquear a gente que te pueda fabricar lo que tú tienes. Y eso va muy ligado a los mercados. Y hay otra capacidad de cada país de desarrollar un producto. Entonces, Que muchas veces en el examinador de Guardian nos preguntan que eso, tienen una idea que ya por ahí empiezan mal porque hay que tener un desarrollo técnico al final y que quieren internacionalizar. ¿En dónde? En todo el mundo. No, porque cuesta mucho dinero y no tiene sentido internacionalizar en un país en el que no hay competidores. Por ejemplo, pues, un país de África cuando tienes un fármaco, no hay producción allí, ¿para qué lo vas a proteger? Entonces, la internalización es una estrategia puramente comercial. Y hay que estudiarla mucho por adelantado. Entonces sí que es verdad que un procedimiento que retrasa hasta 30 meses la toma de decisiones es muy atractivo. por eso a veces los productos o los servicios, digamos, hay tipos productos, en este caso, ¿no? Que digamos que podamos llegar a fabricar, tiene que ir pegado a una estrategia de comercialización, por eso tiene tanto sentido que las unidades de apoyo de innovación, las UTIs, haya una fusión de la protección y la comercialización, el emprendimiento, porque una cosa va unida a la otra. Totalmente, porque la estrategia de comercialización además muchas veces se basa en obtener fondos licenciatarios, vaya. Entonces todo tiene que ir de la mano porque necesitas fondos para poder internacionalizar, porque cada país que internacionalizas pagas en el momento y en las tasas de mantenimiento. Entonces, Luego los países parece, cuando todo es un poco, sabes que tienen, destacan en alguna faceta de producción. Es decir, que aquí se destaca en turismo, por ejemplo, o en defensa ahora. Pues claro, hay otros países que tienen otro tipo de desarrollos tecnológicos, de industria, y claro, hay industrias, ese país al que tú dices aquí no hace falta que proteja porque no hay producción. sobre todo es Aquí hay química también bastante, ¿no? mercado objetivo. ¿Dónde voy a comercializar? Pues ahí es donde tienes que proteger. Y en ese sentido, desde la oficina, ¿hay alguna forma de asesoramiento? Depende del tipo de producto, tiene que ser A nivel de- individuales. A nivel de comercialización, la oficina no se mete ahí. La oficina se dedica a patentabilidad. Eso, hasta donde yo sé, te lo puede llevar un agente de la propiedad industrial. Esas estrategias. La oficina solo patentabilidad. Y luego, Por eso yo no comentaba que bueno, la verdad, mira, eso lo veis cuando tienes ahí, me sacas envías ahí el boletín de referencia tecnológica sí. que había a serie. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las debilidades con respecto a la situación de la oficina es que no tiene vínculo con empresas, no tiene emprendimiento, vas a encontrar más posibilidades de emprendimiento localmente, ¿sí? Que no en la OPM. Porque de hecho, cuando ves que esto, mira, esto es la debilidad de la OPM, bueno, mi opinión. Que aquí está la empresa. Pasa, y si vas a la oficina, al boletín de tecnología, de otro tipo por ejemplo, de tecnologías médicas, de dispositivos, pues ahí están temas. Es decir, que ellas son expertas en protección, pero muy desvinculadas de todo tipo de comercialización, emprendimientos, y eso va al local. Eso no, ahí no te lo no respondéis ahí. No entramos en estrategias de comercialización. Eso Va ya al ámbito local, o, por ejemplo, aquí sería vía unidad de apoyo o el CEI. Yo creo que son las dos entidades, y de hecho el CEI lo utiliza como fuente para eso, ¿no? Yo creo que es muy importante como el concepto de innovación tener, uno, la idea, dos, protección, y tres, buscar canales por los que puedas tú
que te ayuden a comercializar. Eso también lo tenemos que tener muy poca cultura. Yo comento, no sé qué pasará en química, pero en medicina pues no hay ninguna asignatura que trate este tema. Es un tema vital. El tema de la innovación, el tema del emprendimiento. Y es un tema que es un tema estratégico, pero de país, de comunidad europea, a todos los niveles, tendremos que ir en los grados, ir incorporando como asignatura transversal, no solamente en la física o las matemáticas, sino todo el tema de emprendimiento, innovación, porque esto es que aquí nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro. Hay grados que ya tienen algún tipo de taller o de mini parte en asignatura de patentes. Yo, por ejemplo, en el máster de la Autónoma tuve un seminario y descubrí las patentes en ese seminario y años más tarde, pues y me metí a la puntina. No, es un tema muy importante. No sé si es de biología o tal, es que química, biología, parece que no. La biotecnología y biotecnología no puede haber ese grado, no puede haber en ninguna asignatura que, lo digo en medicina, eso incluimos hace 3 años dentro de una asignatura, fundamentos en cirugía, una clase de emprendimiento e innovación. Es que me parece una cosa fundamental. Y metodología hemos hecho ¿Eh? En metodología hemos hecho lo mismo, pero de modo. Bueno, como siempre, Como en este caso, como un par de clases dentro de una asignatura. porque, por ejemplo, la palabra patente en medicina no se nombra. En 6 años no existe la palabra patente, no existe la palabra innovación, no existe la palabra conocimiento. Lenguajes, nosotros nos hablas podemos decir el fémur en latín, pero esto son cosas que no No, pues yo un poco con este tema, que por ejemplo en esos 30 meses que tú tienes el PCT presentado y que tienes que empezar a buscar esos socios o esos posibles compradores, claro, yo te lo digo por la experiencia y Elena también lo sabe más. Claro, tú cuando empiezas a buscar socios y, por ejemplo, a través de farmaindustria, de tal, lo primero que te dicen es la patente, ¿no? O sea, tengo que tener algo de protección que me lleve a vender ese producto en la industria. Claro, eso todavía está en proceso, entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. 30 meses parecen muchos, pero entre los informes, las vueltas, las reivindicaciones, no sé qué, o sea, desde el ámbito de investigación en el que nos movemos, desconocemos ese ámbito de la industria, ¿no? Y muchas veces cuando nos enfrentamos a ello, pues te encuentras con eso. Bueno, hasta que no tengas la patente, yo no me comprometo a esto, es muy interesante, pero tienes eso. Entonces esa parte de comercialización, por eso decía que aquí nos referimos, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros podamos aportar y otra cosa es a donde no llegamos, que evidentemente no podemos llegar a todo. En instituciones como el BID, es tan importante la tecnología como el negocio. Y el business y la tecnología van con sincronía, o muchas veces nos pasa en España, que tenemos mucha investigación y el negocio no funciona, aunque hay mucha distancia. Pero bueno, eso se irá cortando, porque en todo Vale, pero aquí en la cinta, ¿qué tenemos? Que es la pregunta directa que yo intentando hacer dos. ¿Cuál es el mecanismo directo que tenemos para una vez que tenemos ya estas solicitudes presentadas, el nexo de unión con la comercialización? Porque los 30 meses pasan pronto y nos tenemos que enfrentar a dónde lo tenemos que dirigir, ¿no? Hemos perdido 30 meses por el camino. Entonces, ¿qué nexo de unión tenemos ahí comercialmente para poder sacar nuestros productos a mercado? Ahora con el programa que comenté al inicio, que sería el programa de Nova, de innovación laboratorio de la ingeniería, que hay diferentes fases, es que vamos a contar con el CEI de Asturias, con ITEMAS y con todos estos organismos para que nos ayuden a las innovaciones, no solo los patentes, sino durante esos 30 meses, antes de la extensión, se consiga licenciatarios en directo a través de nosotros, que ahora estamos mirando mucho más, pero de una parte de industria de una comercialización. Podemos volver otra vez a valorarlo y porque en el caso concreto, vamos, si creo que estaré con él. Bueno, es que llevamos tiempo con ello, quiero decir, a lo mejor no llegamos al 2026, ¿sabes? O sea, Pues buscamos soluciones un poco más rápidas. Hay que decidir en enero de 2026, pero
si se abre otro corte de temas, que creo que se abrirá, que fue un corte primero y que ahora se abre otra convocatoria, igual puedes participar en los proyectos de la delegación y ahí también entrar dentro de la cartera de temas y podríamos... Creo que de todas formas te lo comenté, ¿no? Cuando hace tiempo que si querías participar en temas con el proyecto de las nanoformulaciones. No te lo comenté. Bueno, yo creo que estamos en fase de que nosotros nos estamos buscando los posibles compradores, ¿no? Sí, pero para ir un poco dirigido al temas mercado. Pero no sé desde la institución qué posibilidades o con quién. Se ve con farmaindustria sí, pero con farmaindustria tenemos un tira y afloja continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué otras posibilidades tenemos de ayuda para comercializar esos productos? Vale, pues yo, si te parece, me pongo un poco al día con ello y damos una reunión y vemos un poco de codificar para dar un poco con el proyecto. Porque ahora mismo pero bueno, tenemos en plan de todas las innovaciones que tenemos, llevarlas un poco a no dejarlas ahí en una patente nacional, una patente, sino llevarlas a mercado, a utilizar un metro de tiempo. Pues ya me queda el contacto y ya. Bueno, que estas cosas también exigen un tiempo de madurez y de conocimiento. Entonces, y esto también nos ayuda a tener decisiones como hoy. Entonces, esto no es que de hoy a mañana pasemos de 0 a 100, ahora que vamos madurando cosas. Estos últimos 2 años se fueron ya incorporando a la cartera de servicios diferentes proyectos y esto es un tiempo. ¿Qué tiempo corre? Esa es la agencias no nos esperan a que nosotros El tiempo no espera a nadie, pero bueno, es así. Es como cuando empiezas un servicio nuevo. Las cosas primero empiezas a construir un equipo, luego también estamos en una unidad que no tiene todavía presupuestos asignados, luego tenemos para el que vive, y estas cosas que se va con una progresión que a veces a un investigador en concreto lo coge en mal momento, pero y no es para el siguiente, pero lo que sí se exige es una dinámica a movilizar. Porque eso es una necesidad. Y además es que somos ya un poco, que empezamos a ser raros en España y en el mundo. Por ese déficit que tenemos. Yo voy a tocar un pelín de experiencia negativa, de hecho. He tenido patentes que me han tirado a un examinador o examinadora. Estos los tenidos. Lógicamente, porque así debería ser alguna patente que hemos convertido en modelo de utilidad, patentes licenciadas, patentes que he abandonado porque no voy a pagar las tasas porque no las voy a licenciar. Después de esos 15 años o veces que me hago viejo haciendo esas cosas, te digo una estrategia que sigo a nivel personal. Más allá de apoyarme en todos los organismos, ¿no? Yo ahora voy a hacer una patente. Estoy en ello. Es decir, estoy meditando cuando es el momento correcto. El resultado lo tengo, pero estoy meditando cuando es el momento correcto. Lo primero que he hecho ha sido un estudio de mercado, viendo qué compañías me lo podían comprar, licenciar. Porque la última vez que lo hice así, se licenció. Y se licenció en el mes 3 de la solicitud, antes de tener la concesión. La licenció la universidad, ojito, que no estoy hablando de un ente que como piensa más despacio, yo creo que mucho más despacio que la PIB. Entonces, decime esto. Entonces, ¿yo qué he hecho? He visto las 15, 20 empresas que tienen un mercado potencial y que pueden adquirir la patente o les puede interesar. Y el día 1, después de que soliciten, el día 1, después de que les dé el botón de OK, online, ya tengo los contactos previamente de las personas responsables de esas empresas y lanzo unos contactos que en 2 meses o 3 sé si esa patente tiene necesidad real. Antes no puedo porque no se puede. Y esa es la forma de operar. Si hay partes de ellas, de esas cosas, eso sí, ves a licenciar. Si en cambio es a montar una empresa que algunas patentes o algunas subvenciones no llevan a otra, pues no ha quedado más remedio que apoyar a una empresa que otra para llevar ese camino, que eso es más lejos. Entonces, yo creo que siendo investigadores, yo básico al menos, ese estudio de mi compañía A, la B, la C, la D, antes de
no tengo ni escrito ninguna línea, pero sí lo tengo apuntado a la facturación y sobre personas responsables, cuáles empresas hay en España, en Europa, cuál es la empresa de Estados Unidos, porque quiero saber si en Estados Unidos está, en Japón, en Corea, cómo hay esos mercados que no hace falta ser experto. Bueno, un poco con la alcance, igual por haberlo hecho previamente, pero puedes conseguir parte de esa información, te permite luego tomar una decisión correcta, incluso olvidarte de facturar. Incluso decir, no voy a facturar para qué. Como ya perdí, pues algo de dinero personal y algo de tiempo, pues ya hago eso. Y la verdad que las dos veces, lo he hecho las dos últimas veces, las dos veces salen muy bien. Por lo cual te permite un poquitín. Luego, cuando ya lanzas la solicitud y quieres depender del 100% del mismo de unidades, en el caso de la otra y lo de aquí, es complicado. O sea, es complicado porque no conocen. Si es un sector es tan específico, y generalmente lo nuestro es súper específico, que te he dicho 20 veces, pero a lo mejor hay 2 compañías en el mundo, es complicado. Entonces, yo creo que es en el momento previo cuando aquí la consulta. Oye, tengo una inspección. Pero, no sé, te lo digo al oído, sí que se te dan las patentes y cómo podemos ejecutar esto. Yo no, al menos en la pequeña experiencia que tengo, me ha funcionado así por extraño. Es que al final la investigación y innovación tienen su método. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a investigar, haces algo postdoctoral, pues tú das un mentor, haces acompañamiento y que te va a recomendar a qué revistas, pues aquí es lo mismo. Y la web de innovación lo que hace es como hace, ahora ya el ámbito de investigación ya no necesita unidades de apoyo a la investigación. Y a veces eso ya casi nos arreglamos cada uno en su campo. Durante hace 20 o 30 años necesitabas estadístico, necesitabas a un grupo que te llevas. Es eso mismo. A veces cuando eres joven y tienes experiencia, la audiencia, la experiencia sí, claro. Pero cuando no tienes experiencia, pues los jóvenes experimentales, pues ¿qué pasa? Porque tienen que tener tienen ideas, ¿eh? Y tienen un control de algún campo de producción, necesitan orientación. Y eso es lo que permite. Y luego, así como las OCDE y digamos, los entes de este tipo muy universitarios están muy desvinculados del mercado. Aquí se intenta que están más próximos al mundo, más próximos al emprendimiento y al contacto con el país. De hecho, es una actividad esta, tema que tiene público-privada. Ella deriva mucho tanto de la financiación como el acercamiento a la empresa, es mucho más, yo creo que es más factible el éxito comercial de ese. Estoy vendiendo mi producto. Una pregunta, ¿cuál sería el uso de tener un producto que has comentado, sino de los informes tecnológicos estos de patentes que o sea, pueden ayudar incluso a saber si es patentable o no es patentable las ideas o lo que hacemos en el laboratorio? ¿Estos se pueden pedir o, digamos, quiero pedir un informe de patentabilidad de esto o tiene que irse a traer una solicitud, una patente y ya hacer un informe? Se piden específicamente los informes tecnológicos de patentes, también en la sección de la página web de información tecnológica, donde vimos que eran las bases de datos, por ahí hay un apartado que es informe tecnológico de patentes, en lo que tú envías todo lo que tengas, cuanto más información, mejor, todo es totalmente confidencial, porque la opinión que te devuelvan será más precisa y más cercana a lo que tú realmente quieres proteger, por lo cual toda la información que quieres porque es confidencial. Y sí que te hacen una opinión sobre la patentabilidad de lo que tienes o si no tienes absolutamente nada, te pueden extraer las características patentables. ¿Qué es lo mejor y lo más útil en mi opinión? Que tú ya presentes un juego de reivindicaciones, aunque sea formulado, un esbozo a donde tú llegues, pero que presentes un juego de reivindicaciones porque te van a opinar sobre esas reivindicaciones. Te van a decir, la primera ni de broma porque no tiene tal, sube otras cosas, céntrate en esto. Entonces, cuando más te acerques al producto final, que es la solicitud de patente o modo de utilidad, mejor. Pero nosotros sabía que es que un poco son todos los investigadores que menos experiencia tenemos en la patente.
Nosotros a través de CIMA, de la Unidad de Innovación, hemos solicitado con algunos grupos el informe tecnológico de patentes que querían evaluar si eran patentables. Entonces lo hemos hecho no directamente nosotros, sino a través de la agencia, que nos cobran un poquito más, pero sí que presentábamos un juego de reivindicaciones iniciales que nos reversaban y con eso ya te van a dar una idea de si tu invención puede ser adelante o no. O sea, que esto sería como esto, pero una agencia, ¿no? Sí. ¿A través de qué agencia? Tenemos la memoria y sí, por las que trabajamos desde FIMA. Y eso no se puede presentar Lo directamente. podemos hacer nosotros directamente. Lo que pasa es que la agencia lo que nos hace es que nos prepara un juego de reivindicaciones que te redactan ya de acuerdo a la información que envía el investigador a través del formulario de invención, te elaboran una pequeña descripción con un juego de reivindicaciones, con lo cual ellos nos venden, claro, que Sí, te da de ventajas servicio. porque luego Claro. ya sabes más o menos por dónde va a ir tu. Pero bueno, eso lo podemos hacer nosotros directamente si tenéis bien desglosado lo que es la información. Al ir con agencia vas un poco sobre seguro porque te formulan las reivindicaciones. Pero yo de verdad, todo esto, desde luego desde la oficina, está orientado a que lo podáis hacer cada vez más vosotros. Sobre todo teniendo las bases de datos, puedes buscar, se lo comentábamos en el café, buscas invenciones similares a las tuyas con las palabras claves que sea y te fijas en cómo está redactado. Y es trabajar con modelos. Tengo esta formulación. Otra similar, ¿cómo la han protegido? Así, pues yo hago lo mismo. Entonces ya tienes tu esbozo de reivindicaciones. Si lo haces por agencia, lo van a hacer y te lo van a hacer fenomenal, también lo vas a pagar. Entonces, todo está orientado para que lo pueda hacer el usuario. Es como cuando haces un artículo, pues hay algo equivalente, parecido, que tú es claro, la metodología es eso. Luego, a la BPM, hay otras agencias que también nos van a ser muy útiles. Esto a corto plazo, que es la Agencia Española de Medicamento, y que eso que no acaba ahí, que ahí el medicamento es un beneficio, pero luego tiene detrás el PS, Producto Sanitario. Y ahí también vamos a rascar también ahí, porque ahí hay mucho. Para que es un producto tienes que validar, ensayos, tienes que marcar y ahí tenemos también otra labor que hacer. ¿Sabes? Por eso estamos empezando, vamos aquí por la protección, empezamos por la protección y ahí ya haremos más pasos. Esto me puede que se puedan para los proyectos como financiación, digamos, como cuando pedís para sus acciones, no para. Eso se considera Eso es positivo, ¿no? eso da prestigio. Esa la refuerzo. Es posible, y sin duda yo lo haría. Pero solo hay un problema, es que generalmente cuando tienes la patente de otro proyecto, es el único hándicap. Y si son proyectos muy raros, Bueno, pero es que por lo menos contemos. Sí, pero puedes intentar, luego, no sé si ponen objeciones a que sea del proyecto anterior. Que no lo sé, Ponerlo en el horizonte. Horizonte es que solamente como visión de horizonte. Sí, precisamente. Bueno, Yo sé, por ejemplo, hay una convocatoria, no sé qué convocatoria es, pero sí que hay una convocatoria del gobierno no sé si es para pymes o para investigación, que para valorar los proyectos que van a recibir información obligaban a pedir un ITP. Y de hecho hubo una convocatoria, creo que fue en noviembre del año pasado, que de repente nos pusieron a todos a hacer ITPs, porque llegaron una bocanada de repente y era porque era un requisito, un ITP para valorar la patentabilidad y efectivamente para dar financiación, los ITPs positivos sumaban puntos. claro. Es que eso y digo, es que cuando no estás pendiente del mérito curricular, sino de la utilidad del mercado y producto, esa es la visión. Bueno, pues. Ya, por último, es si queréis contar con charlas de la oficina, con algo de grados, etcétera, etcétera, podéis pedirlo directamente a la oficina sin intermediarios. Email a la oficina os irán rebotando al correspondiente de difusión tecnológica o de información tecnológica o quien sea. No sé si en el caso de los grados habrá que firmar algún tipo de convenio, igual no, igual es como esto, una cosa informal y ya está. Pero es gratis, es labor de difusión de la oficina y es hablar directamente con ellos, no hace falta intermediarios. De hecho, en Málaga hace 4 meses está perfecto.
ella, bueno, la directora de la oficina, directamente pues, que se ofrecía esto, que daba tarjeta como oportunidades. Ellos tienen mucho interés en divulgar y aún así O sea, hay un departamento que es información tecnológica, que es ITPs, charlas, de todo esto. O sea, está en boletines, toda la difusión, hay un departamento designado a eso. Y que no tiene coste para el usuario de la administración, además, que al final esto es una universidad, una institución, directamente con la oficina. Tiene que venir de un email oficial, no puede ser cualquiera, pero que directamente con la oficina, no a través de ninguna plataforma, ni ningún intermediario, de ningún tipo, a la oficina. además hay gente que lo puede hacer hasta castellano, que eso de información. Bueno, muy bien, muchas gracias.